existe a la Edad Media. Por eso, universidad significa lo universal. El compendio de todos los conocimientos estaban reunidos como base en las universidades y en función de la filosofía. Hay que recordar que en Cuba solamente había una universidad desde el año 1728. Oriente comienza sus actividades docentes un año antes de la creación, en el año 1947, porque tenía una universidad por patronato. El inicio de las actividades docentes en la Universidad Central Marta Abreu de la Villa, que fue el 30 de noviembre de 1952, fue el resultado de un proceso que tiene sus primeras manifestaciones en el año 1843. En ese año, el poeta Gabriel de la Concepción Valdés Plácido y también el patriota Eduardo Machado Gómez hicieron esfuerzos porque se creara en el centro de la isla una universidad. Además de Plácido y Eduardo Machado, otras personalidades manifestaron la necesidad de crear un instituto de educación superior en las villas. Alrededor de 1910, el estudiante Pedro Camps destacó los beneficios de un centro de alta cultura en la provincia. También en Cienfuegos, periódicos locales publicaron las peticiones del inspector de escuelas públicas, Dr. Francisco González Cuesta. Pero estas ideas no se consolidaron hasta 1937 con la creación del Comité Gestor Pro Universidad. Al frente del grupo se encontraba el gobernador de la provincia, Gabino Gálvez. Otros se le sumarían, como los abogados Pedro Pérez Ruiz y Modesto de Jesús Pineda y Cabrera. Yo tenía 6 o 7 años. Había, recuerdo perfectamente, en la calle de Cuba y Síndico, una pared de un solar, una pared enorme, que decía Universidad decía Cubanacán, para Cubanacán, la ciudad que está en el corazón de la isla. Y así siguió aquel comité gestor. Y a veces hubo más de uno, comité gestor, que ando por la universidad. Pero ¿qué ocurre? Que las más de las veces, esos eran puros teóricos. Sin embargo, vino este Modesto de J. Pineda Cabrera, que tenía 1000 defectos, pero que era un hombre muy dinámico. Hizo lo que los anteriores, lo que te dije, los comités gestores que hubo pro universidad, hizo lo que estos no hicieron. Yo no sé de qué gestiones se valió. Lo cierto es que primero le aprobaron la universidad, que ningún otro lo había hecho. Y segundo, consiguió el crédito, que era lo más importante casi. ¡Extra! ¡Compre el Villareño! ¡El Senado aprueba universidad para Santa Clara! ¡Extra! ¡Compre el Villareño! Esta universidad se inaugura oficialmente el día 30 de noviembre de 1959. Pero, anterior a esa fecha, hay que hablar de momentos importantes que ocurren en su fundación. Por ejemplo, el día 10 de octubre de 1948 se aprueba la construcción de esta universidad y queda inaugurado oficialmente el centro. La Universidad Central se aprobó oficialmente en 1949. Sin embargo, no fue hasta 1952 que comenzaron su construcción y actividades docentes. La demora estuvo vinculada a los preparativos del proyecto y a otros aspectos de corte político. Hay que buscar un lugar donde crear la universidad, hay que decidir el lugar donde se va a edificar y teniendo en cuenta las experiencias que ya hay con el estudiantado en la Universidad de La Habana. Por eso se decide la compra de la finca Santa Bárbara, donde está construida esta universidad, a alrededor de 5 kilómetros separada del centro urbano de la ciudad. En diciembre de 1952, apenas un mes después de la apertura de la Casa de Altos Estudios, la revista Bohemia revelaba los motivos políticos que condicionaron el funcionamiento de la Universidad Central a partir de 1952. La disputa entre el presidente Carlos Brío y el villareño Miguel Suárez Fernández, entonces jefe del Senado, hizo que el gobernante solo apoyara la oficialización de la Universidad de Oriente. En las sesiones del Congreso, los villareños abandonaron el recinto cuando se discutía la ley sobre la Universidad de Santiago de Cuba, a condición de regresar solo si se aprobaban ambos planteles.
Entonces el jefe de la Cámara conferenció con el presidente, quien aceptó siempre y cuando comenzara a funcionar en 1952. Pero la Universidad Central hubo de sortear otros obstáculos antes de su inauguración. Las contradicciones se trasladaron hacia el interior de la provincia de Las Villas, donde varias ciudades comenzaron una intensa campaña por descentralizarla. Remedios, Trinidad, Zaguala Grande, Santi Espíritus y sobre todo Cienfuegos ejercieron presión para al menos hacerse de alguna escuela. Tras casi 4 años de contradicciones, los esfuerzos por descentralizar la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas fracasaron y abrió oficialmente sus puertas el 30 de noviembre de 1952, a solo 8 meses del golpe de Estado de Fulgencio Batista. Las palabras centrales de ese acto estuvieron a cargo de su primer rector, Pedro Camps y Camps, y estuvieron invitados a ese acto inaugural los rectores de la Universidad de La Habana y de Oriente, y en la pincelada cultural del acto actuaron los coros de la Universidad de Oriente y de la Coral Las Antillas, que es un colegio religioso que está acá frente a la universidad. La ubicación escogida fue la finca Santa Bárbara, situada en el kilómetro 7,5 de la carretera que une a Santa Clara con Camajuaní. La propiedad contaba con 14 caballerías de tierra y se le compró a Elías Díaz Rodríguez por la suma de 85,000 pesos. En solo 6 meses, la compañía constructora Japón y Menéndez entregó el primer edificio, Humanidades Pedagogía. Temporalmente comenzaron allí 615 estudiantes en las escuelas de Ciencias Comerciales, Pedagogía, Filosofía y Letras, Idiomas Modernos, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Química Industrial y el Instituto de Perito Químico Azucarero. Creo que los diseñadores fueron también muy inteligentes. En primer lugar, porque es una universidad que se construye y abre sus puertas en la década del 50. Un momento en la historia de la arquitectura donde aquí en Cuba estaba con mucha fortaleza, o sea, con mucha fuerza, insertado en la arquitectura el movimiento moderno. Desde el punto de vista urbano arquitectónico, la universidad fue diseñada con un sentido contemporáneo muy palpable también. O sea, tiene como elemento añadido también que fue pensada como ciudad universitaria. De hecho, el sitio escogido, antigua finca de Santa Bárbara, tenía como característica también ese contenido natural, o sea, un terreno con un relieve ondulado, con la presencia de un río, que es algo muy particular de nuestra universidad también. Pero hubo un recurso identificativo muy importante que fue utilizar, digamos, las circulaciones verticales. Cuando me refiero a esto, estoy hablando sobre todo de las escaleras, donde esos volúmenes resaltan como una forma precisamente de hacer énfasis en la arquitectura de esos inmuebles. Y el otro elemento muy importante además es que son edificios que están plantados y que mantienen una relación muy elocuente entre el espacio exterior y el espacio interior. La universidad desde que se funda se llama Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. Ese es su nombre oficial desde que ella se funda. Y toma el nombre de Marta Abreu en honor a esta destacada mujer clareña, nacida en 1845 y que muere en 1909. Desde que ella se funda en 1952, esta universidad adopta sus símbolos y emblemas universitarios. En la universidad tenía su bandera, cada escuela fundadora tenía su estandarte y un lema que los identificaba como escuela. Con relación a los colores, la universidad adopta el blanco y el verde mar, para distinguirse de las demás universidades cubanas. Este es el escudo que identifica a nuestra universidad desde el año en que ella se funda. No es un logotipo, es un escudo que rige todo documento oficial que SEMI ha emitido en esta universidad desde que ella se funda hasta la actualidad. El claustro universitario se nutrió inicialmente de los mejores profesores del Instituto de Segunda Enseñanza de Santa Clara, que tenía realmente un claustro de muy buena preparación, muy reconocido en el país. Por ejemplo, estaba Federico de Onís, que fundó aquí el Centro de Estudios Latinoamericanos. Se incorporaron figuras como Sitio Vitier, que empezaba, en aquel momento era muy joven, pero ya era todo un estudioso de la cultura nacional. La universidad estableció en el reglamento que para ingresar a la escuela de pedagogía, por ejemplo, había que ser bachiller
o maestro normalista. Todos los demás títulos de segunda enseñanza podían entrar, pero haciendo un examen de ingreso. Era una universidad elitista por lo siguiente: las universidades tenían que pagar a los estudiantes su matrícula. Por ejemplo, un salario de un maestro en aquel momento eran 95 pesos y la matrícula universitaria era de 60 pesos. Prácticamente era imposible para un maestro que estuviese casado o que tuviese hijos estudiar en la universidad. Además, el acceso a la universidad y la asistencia a la universidad era necesario diariamente. Aquí se exigía un 85% de asistencia. Si usted no tenía el 85% de asistencia, usted no podía ir a reclamar ante ningún tipo de organismo, ni aunque el profesor quisiera hacerlo, porque se dio el caso muchas veces de que un alumno iba a examinar, le pedían el carnet, no había pagado el plazo de matrícula y no tenía derecho al examen. Pero había muy pobres también. ¿Qué hacían estos? Muy pobres. Claro, eso lo hacía sentir humillado, pero que remedio no les quedaba. Era el pedir, solicitar matrícula gratis. Además de la matrícula gratis, estaba la posibilidad del estudiante de pagar su matrícula yendo a premio. Claro, en realidad los que íbamos a premio éramos muy pocos. De modo que esas primeras promociones tenían algunos jóvenes, pero mayoritariamente eran personas que ya se habían graduado de la enseñanza, o bien eran maestros, o bien eran profesionales de diferentes sectores que quisieron ampliar su cultura y se matricularon en la universidad. Porque eran gente que trabajaba de día en empresas, de contadores, llevaban la contabilidad de las empresas, de las tiendas de ropa, ¿te das cuenta? Etcétera, etcétera. El personal no docente era un personal muy calificado desde el punto de vista administrativo. Quiero decirte que para entrar a la universidad en una plaza de mecanógrafo había que concursar. Había un examen riguroso. La universidad tenía un cuerpo de bereles que estaban uniformados, que se habían formado también en un rigor, yo pienso que sí, en un respeto a las autoridades universitarias, a los profesores y sobre todo al mantenimiento de la limpieza. El cuerpo de vigilancia tenía las mismas funciones, realmente diría yo, que tienen hoy los CBP. Era vigilar por la obligatoriedad de cuidar la universidad. No era un cuerpo de vigilancia que estaba para ofender, para no desarrollar todo lo contrario. Las relaciones entre los estudiantes como decíamos nosotros, con los policías de la universidad, porque vestían un uniforme de ese tipo, pues realmente no fue antagónica, todo lo contrario. También un día en la universidad había muchas actividades de carácter social entre los profesores y los estudiantes, y además se llevaba a cabo una serie de aspectos muy importantes. Por ejemplo, se hacían seminarios en la universidad, muchos no lo conocen, pero se desarrolló en el año 55 un curso de alfabetización y sus problemas por la doctora Ana Echegoyen. Todos creemos que la alfabetización comenzó a partir del año 60 y antes ya se habían hecho. Había escuelas de verano, se invitaban a ilustres poetas. Aquí estuvo Francisco García Lorca, el hermano de Federico García Lorca, desarrollando una conferencia el día del libro. La mejor declamadora de habla hispana argentina, Berta Singerman, ofreció aquí charla. Ernesto Lecuona, con todas las cantantes de su época, dio conciertos en la universidad. Es decir, había grupos de teatro que realmente venían. La universidad tenía, dentro de las condiciones que le permitía el Departamento de Extensión Universitaria y su presupuesto, trajo los mejores espectáculos para el estudiantado, y todo era absolutamente gratis. Pero en esa universidad no se permitía la creación de la Federación Estudiantil Universitaria. Los jóvenes solo lograron agruparse en la Hermandad Carmen Gutiérrez Murillo de la Escuela de Pedagogía. Los que intentaron formar la FEU, los expulsaron de la universidad, el grupo. Uno de ellos
ayer me acordaba yo de él, fue Pablo Rivalta, de los expulsados. Y fue el que vino al frente de la toma del condado. Y fue el que recibió después a Che en el Congo. El primer movimiento que se forma para crear la FEU fue en la Escuela de Ciencias Comerciales, que se llamó Comité de Alumnos de la Escuela de Ciencias Comerciales. Me acuerdo de aquella noche perfectamente que fuimos a un aula y reunimos allí a los estudiantes de la Escuela de Ciencias Comerciales que estudiábamos de noche y el decano de la facultad, Ernesto Vallador Cubero, contrarrevolucionario, enemigo de la revolución, nos mandó a apagar las luces. Y salimos para el parqueo, y allí en el parqueo fue donde creamos el primer movimiento para crear la FEU, de Asociación de Alumnos de las Facultades de Ciencias Comerciales. Ese es el primer paso que se da allí para crear la FEU. Y en el año 57, cerrada la universidad, se produce en el mes de abril una reunión que se llamó Comité Pro Federación Estudiantil Universitaria, que se topando por eso. En esa reunión se acuerda tomar la universidad el 22 de mayo. ¿Por qué? Porque no se nos permitía crear la FEU. El alma mater de las villas enfrentaría otra dura prueba durante su primera década de existencia: el control y la penetración ideológica de los Estados Unidos a través del denominado Punto 4. El Punto 4 era pudiéramos decir, un apéndice del Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos, que perseguía fundamentalmente introducirse y conocer la situación, a mi criterio, de la agricultura en Cuba, y a su vez el objetivo fundamental era formar dirigentes pero que respondieran a los intereses de los Estados Unidos. Cada paso de la oligarquía o del gobierno unipersonal que controlaba la universidad tendía a convertirla en una granja agrícola igual que la Universidad de Michigan, y para ello vino, entre otros, Mr. Harold Byron, técnico del gobierno estadounidense, representando oficialmente el Punto 4. El 6 de julio de 1957, en el mismo periódico El Villareño, denunciamos el propósito de tomar para esta universidad el modelo de la Michigan University, a cambio de lo cual el llamado Punto 4 norteamericano daba sus migajas de dólares a nuestra casa de estudio. El secretario Modesto Pineda Cabrera creó el Instituto de Planificación, y el Instituto de Planificación es el que establece la vinculación con el Punto 4, pero, les repito, el centro de la actividad fundamental se centra en la Escuela de Agronomía. En noviembre de 1957 cesan repentinamente las actividades docentes en la Universidad Central. La inestabilidad política del país y las represiones contra el movimiento estudiantil, fundamentalmente en La Habana, llegaban a Santa Clara. A mediados de 1956, el clima existente en la universidad era irrespirable. La coacción, el chantaje, el terror y el oscurantismo impuesto por una camarilla eran de tal magnitud que aún en medio de la tiranía que ahogaba a Cuba, fue imprescindible que un grupo de profesores progresistas decidiéramos apuntalar la autoridad del rector de aquel entonces para así poder cambiar a aquellos funcionarios que se habían adueñado despóticamente de nuestro centro de estudios. Con la reforma del 22 de mayo de 1957 se destituye el Consejo Vitalicio e instaura una pentarquía dirigida por Agustín Anido Artiles. Pero los hechos no están exentos de sangre. En un intento por recuperar su autoridad, el secretario Modesto Pineda y sus seguidores asaltan la universidad. Aunque penetran solo unos metros, asesinan a 2 policías del recinto.
A partir de ese momento, la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas dispone el camino para colaborar en la lucha contra Batista. En la madrugada del 28 de diciembre de 1958, la comandancia de la columna Ciro Redondo llega a la Casa de Altos Estudios de Santa Clara. Llegamos por la carretera de Camajuaní, nosotros debe haber sido por la madrugada, y llegamos a la universidad, donde se suponía que íbamos a poner más o menos la comandancia. Ahí el Che formó la comandancia, yo organicé el hospital, un hospital, pero el Che estuvo allí alrededor de 2 horas. En cuanto llegaron las primeras noticias de los primeros encuentros, sobre todo ahí en la curva donde la loma del Capiro se ve la carretera de Camajuaní, ahí empezaron los primeros combates, más una patrulla que venía del regimiento, había tenido un encuentro con la gente de Acevedo. Y entonces ahí empezaron los primeros heridos. Inmediatamente, por supuesto, como siempre hacía Che, salió hacia la ciudad de Santa Clara. Ya él no regresó. En 1959 triunfa la Revolución Cubana y en febrero de ese propio año esta universidad reabre sus puertas. Procesos complejos vendrán a partir de entonces, pero recordemos que en 1956 esta universidad confería el título de doctor honoris causa a Medardo Vitier, a Fernando Ortiz, a Ramiro Guerra. Pero en diciembre de 1959, o sea, el 28 de diciembre, esta universidad le confería el título de doctor honoris causa en pedagogía a Ernesto Che Guevara. Y ese hecho histórico marca un antes y un después en el devenir histórico de esta universidad. Quiere este médico, comandante, presidente y profesor de pedagogía, que se prepare la juventud estudiosa del país, para que cada uno en el futuro inmediato tome el puesto que le sea asignado y lo tome sin vacilaciones y sin necesidad de aprender por el camino. Lo que sí pretendo, amparado en esta pequeña historia de revolucionario y de comandante rebelde, es que comprendan los estudiantes de hoy de la Universidad de Las Villas que el estudio no es patrimonio de nadie y que la casa de estudios, donde ustedes realizan sus tareas, no es patrimonio de nadie. Pertenece al pueblo entero de Cuba y al pueblo se la darán o el pueblo la tomará. Y a los señores profesores, mis colegas, tengo que decirles algo parecido. Hay que pintarse de negro, de mulato, de obrero y de campesino. Hay que bajar al pueblo, hay que vibrar con el pueblo, es decir, las necesidades todas de Cuba entera. Yo soy el que cree que la universidad tiene una fecha de fundación y tiene una fecha de refundación. Para mí la refundación de la universidad comienza con la palabra del Che en diciembre del año 59 en el Teatro Universitario. Que eso genera un proceso. Ese proceso es el que lleva a la fuga del rector Oliver, a la traición del presidente de la FEB, Fuiro Ramírez, el negro, a la toma del poder completo por gente revolucionaria. Estoy hablando del Eugenio Videro, estoy hablando del rector Silvio de la Torre Robo, estoy hablando de la participación de un pedagogo comunista como Juan Miguel Febre, de un hombre de la clandestinidad y de la sierra como Casita o de las Casas Pérez. Yo creo que son personas que jugaron un papel muy importante en ese proceso de refundación y se consolida, empieza ya con un desarrollo vertiginoso ese proceso con la entrada de los nuevos becarios. No existía examen de ingreso, no existían limitaciones en aquel sentido. O sea, estábamos en un país que prácticamente no tenía universitarios, ¿no? En el grupo de estudiantes universitarios en aquel entonces, si la memoria no me falla, no pasaba de 300. Ahí se organizó 400 estudiantes en 4 niveles. Se concentraron, la preparación nuestra se concentró en física, química, matemática y economía. Cuando nosotros entramos a la universidad,
la composición de la universidad era mayoritariamente de alumnos de la burguesía, la pequeña burguesía, ¿no? Y los revolucionarios muy valiosos que había eran una pequeña minoría. E inmediatamente aquella masa se incorpora a todo el movimiento político de la universidad. El término no revolucionario implicaba cualquier cosa, desde una manifestación religiosa hasta cualquier otra, o homosexualismo. Se realizaban actividades semanales en que íbamos a recoger, que fueron recogidas de algodón, siembra de caña, siembra de café. Pero llegué a la universidad y me encontré referencias históricas de primer orden, ¿no? Los primeros planes de beca, las milicias, la historia de los Monteros 120, la zafra del 70, las grandes movilizaciones, la implicación social de la universidad en todo lo importante que se movía en las villas.